y puedes ir buscando en el libro de Génesis, capítulo 42. Ese va a ser el texto base para el día de hoy. El texto base para el día de hoy en Génesis capítulo 42. Vamos a leer del versículo 1 al 11. El tema de hoy día es rinde cuentas a Dios y tiene que ver con la serie de temas que habíamos titulado Los planes supremos de Dios, tomando en cuenta la vida de José, hijo de Jacob. Rinde cuentas a Dios. ¿En qué consiste este tema? Parte de los planes supremos de Dios incluyen la sanidad del alma. Parte de los planes supremos de Dios incluyen la sanidad del alma. Y sabes, te cuento una historia que había una madre que tenía muchos hijos. Tenía muchos hijos, como las madres antiguas, ¿recuerdas? 5, 6, 7, 8, 10, 12 hijos, wow. Muchas personas, y había una madre que conozco con 13 hijos, wow. Entonces, esta madre que tenía muchos hijos había guardado un secreto hasta el final de sus días. Esta madre había tenido muchos hijos y el último hijo no era hijo de su esposo, sino era hijo de otro padre. Y esta madre había guardado el secreto hasta los últimos días de su vida, y cuando ya estaba muy enferma esta madre, de una enfermedad terminal, llamó a una de sus hijas y le dijo: ven, hija, tú sabes que él, o sea, su hijo, le dijo que él no es hijo de tu padre, sino es hijo de otro padre, y creo que se notaba físicamente. Entonces, la mamá le dijo a su hija: hija, cuando yo muera, le vas a revelar el secreto. Pero la hija le dijo a su mamá: pero mamá, esa es tu responsabilidad. Y la madre murió y nunca le dijo el secreto a su hijo, que era hijo de otro padre. Es interesante que podemos morir y no rendir cuentas a Dios. Nuestro corazón puede ser tan duro, puede haber tanto orgullo, puede haber tanto temor y no rendir cuentas a Dios. El tema de hoy día, rinde cuentas a Dios, tiene que ver con el pecado de los hermanos de José por haberlo vendido, por haberlo traicionado y por haber ocultado ese su pecado por muchos años a su padre Jacob. Aunque su padre estaba sufriendo por muchos años, estos hijos no les interesó, nunca rindieron cuentas de su pecado, pero un día lo tuvieron que hacer, porque Dios va a utilizar a José para hacerles ver a sus hermanos que los planes supremos que se estaban ejecutando para formar una nación, y esta nación ser de modelo para todas las naciones del mundo, esos planes supremos incluyen la sanidad del alma. No puedes levantar una nueva vida, entre comillas, espiritual, sin rendir cuentas a Dios. De eso trata el tema de hoy día. Vamos a ponernos de pie, por favor. Génesis 42, del 1 al 11. Cuando viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto. Y añadió: desciendan allá y compren de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto, pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo: no sea que le suceda algo malo.
Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él, rostro en tierra. Al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente y les dijo: ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron ellos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. No, señor mío, le dijeron ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados, tus siervos no son espías. Oremos, por favor. Oramos, Señor, para que esta porción de tu palabra pueda ser entendida, Señor, por tu pueblo, pero también puedas usar, Señor, para traer salvación, que puedan entender, amado Padre, que eres tú quien nos lleva a rendir cuentas de nuestra vida, porque creación tuya somos, Señor. No somos independientes de ti, aunque el mundo se quiera alejar de ti. Sin embargo, somos creación y estamos en algún momento de nuestras vidas, Señor, debemos rendir cuentas, Señor, por nuestro propio pecado, pero arrepentirnos de él. Porque en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados, una nueva vida, Señor. Oramos por eso, por salvación, pero también oramos para que tú sigas sanando a tu iglesia, el corregidor, y también oramos, Señor, para que sanes a aquellas personas, amado Padre, que tú sabes que ellos tienen que venir a cuentas contigo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Podemos sentar. Rinde cuentas a Dios. Parte de los planes supremos de Dios incluyen la sanidad de tu alma. Y habían pasado 22 años desde que José fue vendido maliciosamente por sus hermanos, porque había una envidia, había un odio, lo querían matar y lo vendieron. Y probablemente ellos pensaban que había muerto porque era un esclavo. Fue vendido como esclavo. Su padre Jacob pensaba que José había muerto y sus hermanos callaron por 22 años lo que hicieron con José. Y si tú eres matemático, estarás pensando, ¿por qué 22 años? Y está bien, porque en otras prédicas escuché que no hablan de 22 años, hablan de 20 años, hablan de 19 años, pero yo no puedo fallar en matemáticas porque si no, mi esposa me jala. Entonces, José, ya porque ustedes saben que mi esposa es profesora de matemáticas. Muy bien, entonces José, 17 años, vayan sumando. 17 años más 13 años de José con Potifar y en la cárcel. Ya está sumando, ¿cierto? Y de ahí viene los 7 años de las vacas gordas. Ahora, si tú te gusta mucho leer, de repente no sabes sumar, pero ahorita vamos a sumar conmigo. Y después de esos 7 años, vienen 2 años que la gente pasa por alto, porque ya habían pasado 2 años de las vacas flacas. Y te lo demuestro. 45, versículo 6. No está en pantalla, yo te lo leo. 45, versículo 6 dice así: porque en estos 2 años, ya José hablando con sus hermanos, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra. Ya habían pasado 2 años de las vacas flacas. Entonces, a esos años se le agrega 2 años más. Y total, ya habían pasado 22 años. ¿Amén? Pero con esta pregunta sí te agarro. Si habían pasado 22 años, ¿cuántos años entonces tenía José? Exacto, muy bien, 39.
39 años. Muy bien, ya tiene familia, ya tiene hijos, ya es un hombre maduro, ya no es el de 17 años. Había pasado ya muchos años. Muy bien. Ahora, el asunto es que sus hermanos habían guardado por 22 años su pecado. Había una cuenta pendiente con Dios. Y en la medida que va recibiendo la prédica, con humildad vaya recibiendo la palabra de Dios. Gálatas 6:7 dice: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y estos hermanos habían guardado ese secreto al Padre, su pecado, por muchos años, a pesar de que el Padre seguramente sufría por su hijo que había perdido, pero de Dios nadie se burla. Tarde o temprano Dios nos confrontará con nuestro propio pecado, con nuestro propio pasado, y el texto del capítulo 42 apunta a eso, apunta a que Dios está cumpliendo sus planes, pero también está queriendo sanar. Pero no es un jefe que a través de circunstancias muy malas hace que los demás rindan cuenta, sino siempre con amor. Y para eso está utilizando a José, para hacerles ver que José no tenía los problemas que él tenía, porque a pesar de que José fue la víctima, nunca se victimizó. Pero los hermanos que fueron los agentes, sin embargo, ellos sí estaban viviendo una vida llena de... ¿Cómo puedes vivir con algo que tú sabes que has hecho mal y no lo exteriorizas y no lo dices a nadie, no confiesas eso? Entonces realmente es Dios tratando de sanar en su misericordia a los hermanos de José, de traer sanidad y haciéndonos ver que el pecado no se puede ocultar delante de Dios. Mateo 9:17, texto clave para que podamos entender hoy día. Mateo 9:17: y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama, los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Y lo que está tratando de decir el texto, unido a Génesis 42, es que los planes de Dios siempre fueron planes de formar a un pueblo, para que a través de ese proceso de formación, ese pueblo que lo iba a introducir a la tierra prometida, sea luz, sea de ejemplo, de inspiración a todas las naciones que vivían alrededor y que estaban perdidas. Dios no podía quedar tranquilo, sino que formó un pueblo y fue y dijo: ya a través de ustedes quiero ser de testimonio a todas las naciones, para que las naciones se arrepientan. Nunca los planes de Dios fue que su pueblo se quede en un templo y viva en el templo. Siempre los planes del Señor han sido: fórmense en este templo, vengan y congreguen, pero el trabajo está allá afuera, porque allá afuera se están muriendo sin Cristo. Siempre los planes de Dios han sido: salgan, vayan, vivan su fe, sean de modelo a los demás. Voy a formar un pueblo para llevarlos a esa tierra de Canaán y allí ellos sean de inspiración para los demás. Pero ¿cómo vas a ser de inspiración solamente en el templo? Es necesario salir, congregamos, pero el trabajo está allá afuera. Siempre los planes de Dios fueron allá afuera, allá afuera. Vamos, allí la gente se está perdiendo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque estos hermanos habían pasado muchos años con su pecado. ¿Cómo poder introducirlos a la tierra prometida si tenían el alma dañada? Y lo que Dios está haciendo, sanarlos, una vida nueva, para que eso sea lo que manifiesten. No va a echar vino nuevo sobre una vida que no rinde cuentas a Dios. Es necesario que nosotros nos limpiemos delante de Dios cada día, pero también reconocer que en Cristo Jesús somos criaturas nuevas. Ahora, solamente 2 puntos en esta prédica. El primer punto, Dios nos muestra la necesidad de ser sanados. Dios nos muestra la necesidad de ser sanados. Esto va a responder a la pregunta: ¿reconozco mi necesidad de ser sanado?
El segundo punto, Dios nos muestra el camino. Dios nos muestra el camino y va a responder la siguiente pregunta: ¿cómo ser sanado? Muy bien, veamos el primer punto. Dios nos muestra la necesidad de ser sanados. Vayamos al texto base, Génesis 42, versículos del 1 al 4. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto. Y añadió: desciendan allá y compren de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto, pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo: no sea que le suceda algo malo. Vamos a comenzar a ver qué es lo que sucede con Jacob, qué es lo que sucede con sus hijos y esa necesidad que Dios nos muestra a través del texto de ser sanados. Dios exterioriza y nos hace ver: sí, realmente necesito ser sanado. Y lo que Jacob está haciendo, está enviando a sus hijos a Egipto para que traigan alimento, porque ya estaban en el tiempo de las vacas flacas y ya no había alimento. Y no solamente allí con ellos, sino en toda la región de Canaán. O sea, las diferentes culturas, las diferentes naciones estaban pasando hambre y escuchaban que en Egipto hay alimento, escuchaban que había abundancia de alimento, y quien había sido utilizado por Dios para generar todo eso era ese muchachito que había sido vendido. Entonces Jacob lo que dice es que no envió a Benjamín. ¿Por qué? No sea que le suceda algo malo. Las huellas de haber perdido a un hijo aún quedaban ahí latentes en él. Él no quería perder a otro hijo, él tenía temor. Por eso protege a Benjamín para no perderlo como José. Había temor. Pero tú me dirás: pero es precaución. Cierto, hay que ser precavidos, pero recuerda que él pensaba que su hijo José había muerto y no quería perder a su otro hijo. Y es más, no puedes tener a tu hijo toda la vida. Bueno, ha muerto alguien, ha pasado algo grave con nuestros hijos, y el otro va a estar a tu lado. La seguridad no somos nosotros, como ya sabemos, sino que debemos de dejar que el Señor haga su obra en ellos. Pero en el caso de Jacob, dice: no sea que le suceda algo malo. Él tenía temor y necesitaba sanidad, porque no puedes vivir una vida con temor. Tienes que aprender a descansar en el Señor. Ahora, versículo 36. Voy a tocar varios versículos de este capítulo 42. Versículo 36, dice así: y su padre Jacob les dijo: ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Bueno, y había enviado a sus hijos a Egipto. Llegaron a Egipto. José los reconoció, pero sus hermanos no lo reconocieron. Entonces llevaron grano, llegaron donde su padre Jacob y le contaron que el señor de esa tierra, ellos no sabían que era José su hermano, el señor de esa tierra retuvo a Simeón porque quiere que traigamos a Benjamín. Benjamín, el hermano de padre y de madre de José. Y Jacob dijo: no, a mi hijo Benjamín yo no lo voy a llevar. Jacob dice: todas estas cosas son contra mí, dice en versículo 36. Todas estas cosas son contra mí. ¿Qué cosas? La muerte para él, la muerte de José. Ahora Simeón dice: ya no existe, y quieren llevarse a Benjamín, al que lo estoy protegiendo. Todas estas cosas son contra mí. ¿Qué es lo que estaba pasando con Jacob? No solamente tenía temor de perder a Benjamín, sino que aún la herida estaba abierta por el sufrimiento que él tenía. Ahora esa herida había sido abierta porque perdió a Simeón y podía perder a Benjamín.
esa herida que no había cicatrizado ahora se abrió mucho más. ¿Por qué? Porque no trató con esa herida y parece que no quería tratar. La herida se mantenía abierta. Pero ahora veamos a los hermanos. Del versículo 8 al 11 dice así: José había reconocido a sus hermanos. Muy bien, sus hermanos van, se presentan delante de José. José, vestido como egipcio, los reconoce. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. No, señor mío, le dijeron ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados. Tus siervos no son espías. ¿Qué está sucediendo? Entonces Jacob tiene temor y la herida está abierta y él necesita ser sanado, y Dios va a atender esa necesidad porque después va a ver a José y todo eso va a quedar solucionado por obra de Dios. Pero ahora estamos viendo a los hermanos de José. Estos hermanos que en algún momento lo habían vendido. Estos hermanos que habían guardado por 22 años silencio de su pecado y nunca confesaron a su padre. ¿Qué decían ellos de ellos mismos? Ellos decían: somos hombres honrados. Me pregunto si eran hombres honrados. Y cuando estudiamos esta parte de la Biblia, esta palabra que dice honrados significa hombres de verdad. ¿Serán hombres de verdad? Hombres derechos. ¿Serán hombres derechos? Justos. ¿Serán justos? Honestos. ¿Serán honestos? Entonces lo que ellos le están tratando de decir a José: nosotros somos hombres derechos. Nosotros somos justos. Pero ellos tenían una falsa percepción de ellos mismos. Es como decir: nosotros hemos cometido pecado, pero ya hace muchos años, ahora somos diferentes. ¿Pero has rendido cuentas a Dios? Pareciera, y se ve en otras culturas de manera clara, se ve en otras culturas que cuando alguien comete algún tipo de pecado, algún tipo de robo o algo, lo que sucede es que se van por meses, de acuerdo al pecado, se van por meses, años, se desaparecen y luego regresan, asunto solucionado. En otras culturas sucede así, pero delante de Dios el asunto no está solucionado. Ellos tienen una falsa percepción porque dicen: somos hombres honrados. Y la verdad es que ellos iban a ser probados. Mira Génesis 42:15. Dice así: en esto serán probados por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Y ahí José los pone contra la espada y la pared, porque dice: ustedes dicen que son honrados. Muy bien, pero José sabía que no eran honrados. Ustedes dicen que son honrados. Muy bien, y dicen que tienen un hermano menor, Benjamín. Traigan a su hermano Benjamín. Mientras tanto, Simeón se va a quedar conmigo retenido hasta que yo vea la verdad, si realmente tienen ustedes un hermano menor llamado Benjamín. Ellos iban a ser probados, sus palabras iban a ser probadas, porque tú no puedes edificar algo espiritual sobre la mentira, sobre el engaño y sobre la falta de pedir perdón, sobre la falta de rendir cuentas a Dios. Tú puedes hacer eso en el mundo, pero no puedes hacer dentro de la iglesia, porque eso es algo espiritual. La iglesia es espiritual y no puedes utilizar herramientas humanas, falsas y de pecado para comenzar a edificar el templo del Señor, la iglesia del Señor. En realidad era Dios probándolos porque tenía que solucionar cuentas con Él. Recuerdo cuando era muy pequeño y yo escuchaba que una vez vino mi hermano mayor, ya era casado, él se casó a los 18 años creo, y vino a la casa: ya estoy cansado de mi esposa, dijo así mi hermano, y mi mamá dice: ¿quién le obligó a casarse a usted? Vaya y regrese.
y lo lleva, ¿no? Lo lleva, vaya y lo confrontaba a él con su esposa. Ríndanse cuentas y solucionen. Y eso sucedía siempre temprano, tempranito sucedía. El asunto se soluciona temprano, no tarde, porque tarde vas a pensar que ya el asunto está solucionado y no has rendido cuentas. Pero cuando ellos dicen que somos hombres honrados, inmediatamente me lleva al texto de Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 9, cuando él le dio las espaldas a Dios, se quería alejar de Dios, él estaba huyendo de Dios porque no quería obedecer a Dios. Terco y rebelde Jonás. Y Jonás está ya en la barca y todo está con mucha tempestad, parece que todos iban a morir. Y Jonás le dice a los marineros, él le respondió, Jonás 1:9, soy hebreo, y escucha esto, y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Yo sé que él es hebreo, pero era temeroso de Dios. Nuevamente, la falsa percepción que tenemos de nosotros mismos. Y esa falsa percepción probablemente que tú la has tenido por años, ya lo has hecho real en tu vida, pero probablemente solamente es real para tu vida, porque la gente te mira diferente. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Miren cómo mundanos llaman la atención a uno que es parte del pueblo de Dios. ¿Qué es esto que estás haciendo? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor. O sea, Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, estaba en rebeldía y dice, yo temo a Dios. No puede temer a Dios. Los hermanos de Jacob, no pueden ser ustedes honestos. ¿Por qué te estás engañando a ti mismo? Todos sabemos que no es así, pero tú tienes una falsa percepción de ti mismo. Tanto el temor y el sufrimiento de Jacob y esa falsa percepción, la falta de rendir cuentas de los hermanos, muestran que ellos necesitan ser sanados por Dios. No sé si tú reconoces que necesitas ser sanado, sanada por Dios. Entonces, este versículo 36 del capítulo 42 de Génesis, quiero leerlo por favor, en Dios habla hoy. Dice así: entonces Jacob les dijo, ustedes me están dejando sin hijos. Refiriéndose a sus hijos mismos. Ustedes me están dejando sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco, y ahora me van a quitar a Benjamín. Y siempre el perjudicado soy yo. O sea, ustedes son mis hijos, pero ustedes me perjudican. Esto es interesante, porque al final de la prédica vamos a ver que nunca el pasado perjudicó a José. Pero Jacob, su padre, les dice, ustedes me están dejando sin hijos. Está hablando del pasado. Ahora me quieren quitar a Benjamín. Está hablando de su presente. Siempre yo soy el perjudicado. Entonces lo que hacía es que el pasado estaba perjudicando su presente y también su futuro, pero nunca el pasado, no importa haber sido la víctima y haber recibido tanta maldad José, nunca su pasado perjudicó su presente. Y esto para mí es una de las grandes enseñanzas de toda la vida de José. Entonces, realmente es Dios haciéndoles ver la falsa percepción que estos hermanos tenían de sí mismos. Les voy a leer una porción de este libro que estoy leyendo esta semana, Creados a imagen de Dios, de Anthony Joequema. Les voy a leer 2 párrafos. Dice el primer párrafo: la imagen que tiene el hombre de sí mismo después de la caída, o sea, después de Génesis 3, a veces es desmesuradamente alta, en forma de orgullo pecaminoso, o excesivamente baja
en forma de sentimientos de vergüenza o carencia de valor como persona. Tiene razón Anthony Joequema, porque a veces el hombre se cree muy orgulloso, superior, lo he logrado todo esto, soy más inteligente que los demás por mi habilidad, miren todo lo que he logrado, y es muy orgulloso y autosuficiente. Esa es la percepción que él tiene de él mismo, pero también sucede mucho una excesivamente baja percepción de uno mismo, como aquellas personas que dicen, soy inútil. Y a veces algunas mujeres se miran al espejo, soy la más fea de todas. Nadie quiere estar conmigo. O a veces los varones miran su billetera y dicen, no tengo nada, por eso que nadie quiere estar conmigo. Y tenemos una percepción muy baja de nosotros. Entonces el hombre fluctúa así, muy alta y también muy baja. Y el segundo párrafo dice de este libro, la imagen propia del cristiano habla de una imagen ahora que debemos tener nosotros como cristianos. Significa verse a la luz de la obra gratuita de Dios, de perdón y renovación. Ahí está el asunto. Perdóname, Señor. Y Dios te renueva. No puedes echar vino nuevo en odres viejos. La imagen propia del cristiano significa verse a la luz de la obra gratuita de Dios de perdón y renovación. Pero yo he sido perdonado, y de renovación implica dar a Dios toda la alabanza por lo que con su gracia ha hecho y sigue haciendo dentro de nosotros y por medio de nosotros. Y lo que está tratando de decir este escritor es que la obra que Dios hizo en Cristo Jesús es de perdonarnos y de renovarnos. Ahora nosotros vivimos para la alabanza de Dios porque de Él es la obra. Y ahora nosotros, como le pertenecemos a Él, vivimos para Él, vivimos para servirle a Él. Entonces la imagen del hombre no debe ser desmesuradamente alta ni excesivamente baja, sino somos creados a imagen y semejanza de Dios y ahora vivimos para Él, valemos para Él. Nuestra vida está entregada a Él, le pertenecemos a Él. Entonces eso cambia mi percepción de mí mismo. Soy valioso para Dios, aunque viva en La Puna, en el norte, en Lima, aunque tenga mucho, no tenga mucho, pero soy valioso para Dios. Eso cambia realmente nuestra percepción. Entonces, Dios muestra la necesidad de ser sanados y ahora también Dios muestra el camino, cómo ser sanados. Regresamos al texto base, Génesis 42, leamos versículos 21 y 22. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma y ahora ellos están dándonos detalles que no habíamos visto capítulos antes. Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén le respondió, ¿no les dije yo? No pequen contra el muchacho. Y no escucharon, ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Allí está el título de la prédica de hoy. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Tarde o temprano tenemos que rendir cuentas a Dios. Pero esto de rendir cuentas es la sanidad, los planes de Dios para sanarnos. No es el hecho de que me voy a sentir mal. Puedes sentirte mal, pero esa es solamente una parte, porque lo otro es ser sanados, restablecer esa relación con Dios. Entonces Dios nos muestra el camino, y el camino es que debemos de rendir cuentas a Él. Y es José un instrumento en las manos de Dios para que aquel pueblo que está todavía allí en sus inicios, que todavía es muy pequeño,
pueda ser un pueblo que aprenda que en todo momento tiene que rendir cuentas a Dios, tiene que restablecer esa relación con Él. Muy bien, y veamos lo siguiente, porque lo que ellos están haciendo es que están delante de José y están hablando en su idioma hebreo, pero José está allí, pero ellos no saben que es José y tampoco saben que José les está entendiendo, porque lo que está haciendo es que, les estoy resumiendo un poco del texto, es que José está utilizando un intérprete para hablar con sus hermanos. O sea, José se está haciendo el loco. O sea, es como decir, yo no entiendo su idioma hebreo, pero tengo un intérprete, y el intérprete sí, pero José les estaba entendiendo realmente. Qué bonito, un paréntesis. Miren, sé todo lo que ha sufrido José, pero va a un nuevo país y aprende un nuevo idioma y una nueva cultura. Eso es lo hermoso del Señor. Siempre las cosas hace mucho más grandes. Entonces ellos comienzan a echarse la culpa el uno del otro y José los está escuchando. Y estos hermanos, lo que se dicen mutuamente, dice así: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. ¿Qué implica el rendir cuentas? Implica reconoce tu culpabilidad. No eches la culpa a nadie. No eches la culpa a tu pareja, no eches la culpa a tus padres, no eches la culpa a tus hermanos, no eches la culpa a las circunstancias, no eches la culpa a otra persona, tampoco eches la culpa al gato negro que se te cruzó en la mañana. Reconoce tu culpabilidad. Eso es rendir cuentas al Señor. Reconoce tu culpabilidad. Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, pero tuvieron que pasar 22 años. 22 años. Ahora Rubén le respondió: no les dije yo, no pequen contra el muchacho. Pareciera que Rubén está diciendo: ustedes tienen la culpa porque pecaron contra el muchacho. Pero Rubén, tú también eres parte de eso, porque callaste o no cayó. Rubén, también eres parte de eso, porque viste el pecado y nunca le dijiste nada al padre, a Jacob. Y él dice: no pequen contra el muchacho, y ustedes no me escucharon. ¿Qué implica rendir cuentas? Implica reconoce tu culpabilidad, reconoce tu pecado. Reconoce tu pecado, no ocultes, no mientas. Las cosas que haces en la oscuridad de forma aislada, Dios lo sabe. Y lo que Dios te está animando en esta mañana es: reconoce que eres culpable, pero también reconoce tu pecado. Y esta semana hemos estado escuchando la noticia de un muchacho que atropelló a una deportista. ¿Escuchaste eso? Muy bien. Wow, me interesa mucho o me sorprendió mucho esta deportista, porque es una deportista de un deporte no muy conocido, me parece que, ¿qué deporte es? Del buceo, me parece que es, ¿cierto? Ajá, muy bien. ¿Y saben qué? Ella trabajaba y estaba haciendo su maestría. Trabajaba haciendo su maestría, deportista de élite. Wow. Ahora veamos la otra parte. Según la IA, la inteligencia artificial, el muchacho estaba hablando por celular, aunque eso se tiene que investigar. Y va y la atropella y se fuga. He estado pensando en lo siguiente: porque este muchacho ha sido criado en una familia con sus propios valores, sus propias costumbres, su propia forma de hablar, su propia forma de hacer bromas, pero ha sido formado en una familia. Y esos hijos un día van a ser probados, porque este fue un accidente. Muy bien, fue un accidente. Los accidentes hay. Pequeños, grandes, pero hay accidente. El asunto es que se fugó. No me centro en él. Me centro en la formación de los padres a él. ¿Qué principios enseñaron los padres?
el principio de la honestidad habrá sido, el principio de reconocer que te equivocas habrá sido enseñado, el principio de la fabilidad del hombre, o sea que el hombre es falible, habrá sido enseñado. ¿O qué habrá sido enseñado? Si tú lo has hecho, pues no digas nada, cállate. ¿Cómo habrá sido la formación en su hogar? Porque llegó el momento de la prueba, el accidente, y él fugó. Pero lo que Dios está queriendo darnos a entender es que Él nos muestra el camino para ser sanados, reconociendo tu culpabilidad y reconociendo tu pecado, y no huyas y te escondas. No, Señor, porque lo que estás haciendo es empeorar el asunto. ¿Qué va a pasar cuando nuestros hijos tengan algún accidente? Si hay gente que atropella a un perro y se para por el perro y inmediatamente hace todo, solamente falta respiración boca a boca con el perro, pero hace todo lo que tiene que hacer por un perro. Pero una persona es atropellada y huyes y te escapas, lo dejas ahí tirada a la persona. ¿Dónde están nuestros principios? ¿Dónde están esos valores que se enseña en casa? Padre, te sientas con tus hijos y les enseñas los valores que brotan de la palabra de Dios. Porque esa es función del padre, del líder espiritual de la familia. No podemos rehuir a eso. Pero también lo que vemos aquí es que dice Rubén que es necesario rendir cuentas al Señor. Muy bien, hay que rendir cuentas por su sangre, dice Rubén. Hay que rendir cuentas por su sangre. Entonces, me pongo a pensar en lo siguiente. Atentos a esto, espero que puedan explicarlo muy bien. Entonces, Dios lo que quiere hacer de nosotros en sus planes supremos es sanarnos. En su gracia, en su amor, en su compasión, quiere sanarnos. Y nos dice, reconoce que eres culpable, reconoce tu pecado, o sea, rinde cuentas a Dios, porque hay que rendir cuentas por su sangre, dice el texto. Entonces, rinde cuenta a Dios de lo que tengas que rendir cuenta. Y eso me lleva a algo que quiero decirles a ustedes, que es el centro de esta parte. Dios nos muestra el camino. Les hago una pregunta. ¿Qué es lo que realmente te hace humano? Porque ya sabemos que los humanos quieren ser animales, ¿cierto? Y ya sabemos también que los humanos agarran los animales y lo ponen al nivel del hombre. ¿Qué es lo que realmente nos hace humanos? Preguntas existenciales que a veces me gusta hacer. Podrás decir, mi intelecto, ¿cierto? Porque soy muy inteligente. Muy bien, yo sé que somos más inteligentes que los animales. Ahora, pero esa inteligencia no significa sabiduría. Diferente. Tú me podrás decir, la razón es lo que nos hace humanos. Muy bien, nosotros razonamos y decimos, bueno, esto es bueno y esto es malo. Yo puedo razonar, pero hoy en día no cambiaron las cosas. A lo bueno malo y a lo malo bueno, las cosas están cambiando. ¿Dónde está la razón del hombre? Puedes decir que somos humanos por nuestro cuerpo, por nuestra creatividad, pero ¿qué es lo que realmente nos hace humanos? Entonces las Escrituras nos presentan, a lo largo de las Escrituras, nos presenta que la característica exclusiva del hombre y que lo hace humano es lo siguiente: haber sido creados a imagen y semejanza de Dios para una comunión personal, privada, íntima, profunda y necesaria con Dios. Eso es lo que nos hace humanos. Te lo repito. A través de toda la Biblia se presenta que lo que realmente nos hace humanos es esa característica exclusiva del hombre
de haber sido creado a imagen de Dios para tener una comunión personal, privada, íntima, profunda y necesaria con Dios. Solo el hombre tiene esa facultad, gracias a Dios, y eso es lo que nos hace diferentes a los demás, a toda la creación. Ningún otro ser lo tiene. Profundicemos eso. Isaías 41:8 dice así: pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, le dice. Miren cómo Dios le llama a Abraham, mi amigo, pero no quedemos allí, porque este concepto de amigo es distinto para nosotros, porque amigo es el que te presta dinero, amigo es el que te cubre tus pecados, amigo es el que calla contigo, amigo es el que te hace de cupido con la chica que te gusta. Pero amigo en esta parte de la Biblia significa una persona con la que te deleitas. Anota eso y no te olvides. Dios busca una comunión íntima con el hombre, solamente con el hombre, y esto significa que le llama amigo, o sea, alguien con quien me deleito. Leamos Juan 15:15. Jesús hablando a sus discípulos: pero los he llamado amigos. O sea, ya no siervos, sino ahora les llama a otro nivel amigos. Y esto de amigos incluye un afecto de amor. Entonces vamos viendo que esa facultad de tener una comunión privada, íntima, profunda y necesaria con Dios solamente es para el hombre, y esto lo hace humano al hombre. Anthony Joequema, nuevamente voy a referirme a él, en esta página 85 de su libro Creados a imagen de Dios, dice lo siguiente: esta relación con Dios, además, no es algo que se le agrega al hombre, sino que forma parte constitutiva de su ser. Quien intente ver a la persona humana aparte de esta relación con Dios, nunca acertará a verla tal como realmente es. Muy bien, entonces Dios nos muestra ese camino para ser sanados, reconociendo tu culpabilidad, reconociendo tu pecado, rindiendo cuentas a Dios, pero también restaurando tu relación con Él. Ahí está el punto. Restaurando tu relación con Dios, porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios para tener una comunión muy profunda con Él. Solamente ese privilegio lo tenemos nosotros, pero muchas veces rechazamos esto, y lo que Él desea es tener esa comunión muy profunda en la cual Él se deleita, en la cual incluye un afecto de amor. Entonces, para restaurar, para sanarnos, es necesario restaurar tu relación, tu comunión con Dios. Es algo personal. Muy bien. Y también quiero mostrarles lo siguiente en nuestro texto base. Génesis 42, versículo 6 dice: y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él, rostro en tierra. ¿Recuerdas el sueño? Porque el sueño era que José se había soñado con sus gavillas, y las gavillas de los hermanos se inclinaron hacia la gavilla de José, pero la gavilla de José quedó derecha. Muy bien. Entonces los hermanos entendieron esto, por eso que odiaron a José y le dijeron: ¿tú te vas a hacer nuestro señor? Pero ahora ellos están delante de José y se postran delante de José. Los sueños de Dios se estaban cumpliendo. Los planes de Dios se estaban cumpliendo. La palabra de Dios se estaba cumpliendo. Ellos se postraron delante de Dios. Pasó muchos años. Escucha esto, que tú eres adolescente y de repente recién tienes tus añitos, y ya quieres casarte, ya quieres tener tu pareja, ya todo rápido lo quieres hacer. No despiertes el amor antes de tiempo. De repente, tú que estás empezando una empresa y se te fue abajo y todo, estás en la calle, tranquilo. Siempre el final es lo mejor que Dios tiene preparado para ti. Tranquilo, las cosas están yendo mal, pero tal vez no es el tiempo de Dios, pero va a venir el tiempo de Dios, y siempre el tiempo de Dios es mejor. Entonces, lo que está sucediendo es que
se están cumpliendo los planes de Dios en la vida de José. Y José se acordó de sus sueños. Y dice Génesis 42, 9, dice así: José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. No, señor mío, le dijeron ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Mira el texto. Los hermanos llaman a José Señor mío. Y ellos mismos se llaman siervos. Esa es tu posición. Ahora, ustedes dicen que son honestos, pero lo mejor es que ustedes se presenten delante de Dios como siervos. Somos siervos, te pertenecemos. ¿Cómo estaría José? Recordó sus sueños. Ahora, está José en esa posición, pero ha vivido todo este tiempo, ha vivido muchas cosas, pero ahora está en esta posición. Déjame decirte que valió la pena, porque ahora estamos viendo la foto final. José está de gobernador. Valió la pena haber vivido todo esto. Espera, todavía la foto final de tu vida no está tomada. Espera todavía. Hay muchas cosas que el Señor todavía quiere hacer. Si aún nos da vida, entonces es porque todavía hay planes de Dios. Los planes supremos de Dios se estaban cumpliendo en la vida de José, pero también estaba sanando a la familia de José. Muy bien, permítame ver esto que no pude verlo el anterior culto por el tiempo. Entonces vamos a Génesis 41, versículo 38. Dice Génesis 41, versículo 38. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Entonces el Faraón está alabando a José, pero está alabando el fruto de toda la enseñanza y la escuela que Dios había hecho con José. Así es. Pero ahora, tomando en cuenta eso, vamos a Génesis 42, versículo 1. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto. Y añadió: desciendan allá y compren de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? El faraón lo pone como gobernador a José porque era un hombre realmente prudente, honesto. Él sí podía decir es honesto, pero no se refiere a sí mismo como honesto, sino espera que el otro lo alabe. Escuche esto. El faraón lo alaba a José. Los hermanos de José se están alabando: somos honestos, somos derechos, nosotros no mentimos. Falso. Pero José no se exalta a sí mismo, sino que el faraón le dice: mira, ¿dónde vamos a encontrar otro hombre como José? Él es prudente y es sabio. Ahora en el versículo Génesis 42:1 dice: Jacob dice que él sabía que había alimento en Egipto. He oído que hay alimento en Egipto. Escucha esto. Él había oído que había abundancia de alimento, pero el texto no resalta el nombre de José, aunque sabemos que es por José. ¿Qué nos enseña esto? Que José no está afanado para que su nombre sea conocido. Es más, ni sabían que José era el que había originado toda esta abundancia de alimentos. Por eso que Jacob dice: he oído que hay alimento en Egipto. Alguien habrá provocado toda esa abundancia de alimento, pero él dice: he oído que hay abundancia de alimento. ¿Sabes qué? Que tus obras se muestren más que tu nombre. Pero a veces nosotros estamos afanados a que nuestro nombre se muestre más que nuestras obras. Que tus obras se muestren más que tu nombre. Ese es el proceso de sanidad. Cuando tú estás mal del corazón, siempre te estás exaltando a ti mismo porque eres una persona insegura,
quieres que la gente te alabe, por eso que te paras mostrando, pero que tus obras hablen por ti. Que lo que tú haces hablen por ti. Por eso dice Mateo 23:5, Jesús refiriéndose a los escribas y a los fariseos, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Quiénes hacían eso? Los fariseos, los escribas, los religiosos de esa época, que estaban apartados de Dios, siempre afanados para que su nombre sea conocido. Y Charles Spurgeon dijo lo siguiente, estamos llegando ya casi al final. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: el discernimiento no es saber distinguir entre lo bueno, entre lo malo y lo bueno, sino saber la diferencia entre lo que es correcto y lo que es casi correcto. Atentos a eso. El discernimiento no es saber distinguir entre lo bueno y lo malo, porque no es tan complicado ese asunto, sino saber la diferencia entre lo que es correcto y lo que es casi correcto. Refiriéndome nuevamente a nuestros hijos, la siguiente generación. De repente dices, no tengo hijo, pero estás llamado a tener discípulos. Entonces, refiriéndome nuevamente a nuestra descendencia, la oración, tomando en cuenta esto, que a veces nosotros estamos afanados, esto es correcto, esto es incorrecto, pero a veces la línea de esa diferencia no es tan visible. Pero nuestros hijos tienen que aprender a distinguir esa línea, porque a veces esa línea no es tan distinguible. Ayer estaba escuchando de un niño, más o menos de un niño de ¿cuántos? 10 años, y le pregunta a la entrevistadora, muy alegre, le pregunta, porque estaba vestida de niña, maquillada como niña, pelo de niña, todo de niña, y él era niño, y estaba con su mamá, y le dice, ¿desde cuándo te diste cuenta que quieres ser una niña? Y el niño dice, desde que mi mamá me dijo que yo debo ser una niña. Tarde o temprano todo va a salir a la luz, porque esos niños nos han sido dados para que nosotros les enseñemos la diferencia entre lo que es correcto y lo casi correcto, pero que no es correcto. Y cuando escuchamos nosotros una casi verdad, tenemos que decirles, no es verdad, es mentira, porque es casi verdad. Lo que nos está diciendo Spurgeon es, enseña la diferencia entre lo correcto y lo casi correcto. Y la oración por nuestros hijos debiera ser cada mañana: Señor, enséñales a distinguir la verdad de la casi verdad. Enséñales a distinguir la verdad bíblica de la mentira del mundo, ya sea que esa mentira venga de sus maestros, de los libros, de los familiares, de la tecnología o incluso de ellos mismos, pero enséñales a distinguir la verdad bíblica de la verdad del mundo. Esa debiera ser nuestra oración por nuestros hijos. Finalmente, Génesis 42:24 dice, y se apartó José de su lado y lloró. José lloró, y eso inmediatamente me lleva a Jesucristo. Juan 11:35, el versículo que dice, Jesús lloró, porque José nos muestra a Jesús. Puede haber lloro, siempre hay lloro en nuestras vidas. Pero lo hermoso y lo que me llena en mi espíritu, en mi alma, es que la maldad de los hermanos de José nunca arruinaron la vida de José. Yo me quiero quedar con eso. La maldad, por más inmensa que sea, por más injusticia que tú recibas en tu vida, pero escucha, si tú eres pueblo de Dios, escucha esto: nunca esa injusticia ni esa maldad arruinaron la vida de José, porque José siempre se refería a Dios. De Dios son las interpretaciones. ¿Qué nos habla de eso? Siempre estaba en comunión con Dios. Todo lo que estaba sucediendo era porque Dios tenía el control de todo, para un futuro mucho mejor, que ahorita no lo veo, pero hay un futuro mucho mejor. Por eso Génesis 45:8 dice, ahora pues,
no fueron ustedes los que me enviaron aquí, les dice José a sus hermanos, sino Dios. Y José confiaba que Dios estaba obrando. Sus planes supremos están siempre sobre la maldad de los hombres. Y esa es nuestra confianza. Dios está gobernando y ese gobierno incluye la sanidad de tu alma. Rinde cuentas a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor, alabado seas tú. Gracias por tu palabra, Señor, porque el texto nos enseña que tú estás gobernando y ese gobierno incluye, esos planes incluyen la sanidad de nuestra alma. Señor, extiende tu sanidad a tu iglesia, que ya no haya, Señor, ese resentimiento o ese prejuicio o el estar juzgando a personas y que las cosas sean como yo quiero, Señor, sino que descansemos en ti, porque José nos enseña que nunca la maldad de sus hermanos perjudicaron ni su presente ni su futuro. Gracias por eso. Oramos, amado Dios, que extiendas tu salvación. Extiende tu salvación, amado Dios, a los que no son salvos, que rindan cuentas delante de ti, que se arrepientan de sus pecados, pero también que tu pueblo rinda cuentas a ti, porque no podemos construir sobre la mentira, sobre la falta de reconocer nuestro pecado, Señor. Perdona nuestros pecados. Danos la fuerza, la valentía para ir, Señor, y pedir perdón. Que podamos edificar tu iglesia, Señor, sobre Jesucristo, que es la roca, el fundamento. Pero si es una obra espiritual, Señor, que no la edifiquemos sobre la mentira y el engaño. Que nos arrepintamos, Señor, y así, amado Padre, el vino nuevo se eche sobre odres nuevos. Amén.